Voy a exponer también desde el punto de vista evangélico, sí, claro, lo que nosotros creemos en ese sentido. Amén. Amén. Primero quiero leer en Apocalipsis capítulo 22, verso 18. Gloria al nombre del Señor. Para dar un tópico más o menos. Apocalipsis 22, 18. Le damos gloria al Señor. Amén. Dice así al nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice: yo testifico a todo aquel que oye la palabra de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare a las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Que el Todopoderoso añada bendición a su santa palabra. Amén. Amén. Aunque esto que yo cito aquí no tiene que ver directamente con la doctrina del purgatorio, sin embargo, hay una sentencia. Aquí el Señor me está diciendo: mira, tú como predicador tienes que tener mucho cuidado con lo que tú enseñas. Porque si tú le añades a estas cosas, dice: yo testifico a todo aquel que oye la palabra por este libro. Dice: si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él todas las plagas que están escritas en ese libro. O sea, hay una sentencia. Sí, claro. O sea, no es cualquier cosa. Si yo le pongo un poquito de más, todas las plagas que están escritas en la Biblia vienen sobre mi cabeza. Yo debo estar consciente de eso. Y dice que si le quito, Dios quitará mi parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en ellos. O sea, hay una sentencia en ambos lados. Dios me está diciendo: mantente en el centro. Luego dice en Primera de Pedro capítulo 3 verso 16, dice: casi en todas sus epístolas hablando de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indotos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Es decir, aquí está diciendo que hasta los indotos, o sea, que no tiene conocimiento de la escritura, pero la interpreta a su manera, dice que no por ser indoto, es decir, no tener conocimiento, deja de perderse. Cuando la tuerce, es para su propia conveniencia, perdición. Sí, pero dice que es para su propia perdición, o sea que se pierde. En otras palabras, se pierden los indotos y se pierden lo que conscientemente la tuercen. Entonces hay una responsabilidad muy estricta para todo lo que hablamos de la palabra de Dios, no importando la denominación que hay. Entonces, en cuanto al purgatorio, en el tema anterior explicábamos que la iglesia hace más de 500 años, la iglesia católica, constituyó un lugar llamado el limbo, donde iban los niños que morían sin ser bautizados y que quedaban excluidos de Dios en el limbo. De esa misma raíz y con el mismo fundamento surge lo que es la doctrina del purgatorio, que ya como dijo nuestro hermano, no lo encontramos en la Biblia. Literal, es una construcción. O sea, se ha construido de la misma manera que se construyó un limbo y que ya la Iglesia Católica a principios de este siglo determinó cerrar el limbo. Me parece que la doctrina del purgatorio está casi cerrada. ¿Por qué? Porque no hay... Como 5 años, ¿usted cree que ya de 5 años? Está casi cerrado porque viene de la misma fuente. Está casi cerrado el purgatorio. Ahora, ¿por qué está casi cerrado? Porque se está predicando la palabra. Y al predicar la palabra, yo quiero hacer hincapié, alabado sea el Señor, porque dice, supongamos, la Iglesia Católica en su doctrina, dice: la Iglesia Católica creen que las almas salvadas, escuche esto, pero cuya purificación, como explicó nuestro hermano, no está completa. O sea, la purificación no está completa. Experimentan una purificación que no tiene lugar ni en el cielo, ni tampoco en el infierno. O sea, la Iglesia Católica reconoce que hay un cielo y que hay un infierno, pero entonces aplica que hay un lugar intermedio. Ahora, ¿dónde está el terrible error de esa doctrina? En palabras sencillas, que la Iglesia Católica, escuche bien, anula completamente el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, que murió por nuestros pecados. Por tanto, la persona tiene que por su propio mérito ir a pagar su deuda. La sangre de Cristo entonces no fue suficiente. Y lo vamos a ver ahora con texto bíblico. Porque si tienen que ir por su propio mérito a un purgatorio que no existe en la Biblia, que es una construcción,
y por su propio mérito ir al purgatorio a purificar su pecado, entonces la sangre de Cristo no fue suficiente. Eso es una herejía. Eso es lo que la Biblia le llama herejía. Ahora, ¿qué dice la Biblia acerca de esto? No solamente, alabado sea el Señor, esa doctrina excluye la sangre de Cristo, sino que todo lo que es la obra de Dios queda anulada para establecer una obra, amén, basada en argumentos que bíblicamente no se pueden sostener. Dice la Biblia, por ejemplo, hablando del sacrificio de Cristo, en Efesios 1:7 dice, en Él tenemos redención mediante su sangre. Redención. Cristo nos redime mediante su sangre. El perdón de nuestros pecados. Es decir, si yo creí en Cristo, mis pecados han sido perdonados por el sacrificio de Cristo y mi fe en Él. Dice, según la riqueza de su gracia. Es decir, que mis pecados son perdonados por medio del sacrificio de Cristo. Por tal razón, cuando Cristo muere, hay dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. El de una dirección, digamos que el de la derecha, le dice a Jesús, si tú eres el Hijo de Dios, bájate de la cruz y bajan a nosotros. O sea, ¿qué quería este ladrón? ¿Que lo bajen para qué? Para seguir robando. Ah, sí. Sin embargo, el otro le contesta y le dice, pero tú, Jesús no le dijo nada, pero tú no tienes temor de Dios estando en la misma condenación. Son dos ladrones. Los ladrones matan, atracan, violan y hacen de todo, pues son ladrones. Entonces, pero este no ha hecho nada. Entonces clamó a Jesús. Un ladrón, un asesino, clamó a Jesús y le dice, Maestro, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Y qué le habrá dicho Jesús? La Iglesia Católica había dicho, primero pasa por el purgatorio. Puede ser un ladrón. ¿Y qué le dijo Jesús? De cierto te digo que hoy mismo estará conmigo en el paraíso. Por tanto, el que murió en su pecado se fue al infierno. Y era un ladrón. El otro ladrón que aceptó el sacrificio de Cristo, que estaba muriendo allí por los pecados, entró al cielo en el mismo día. Entonces, ¿dónde queda el purgatorio? En ningún lugar. Seguimos. Dice también en Efesios 1:9, porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Es decir, es un regalo de Dios. No es por mis obras. Me salvó Cristo, que se puso en el lugar mío, en la cruz del Calvario, por todos mis pecados, el justo por el injusto. Al yo aceptar la fe de Cristo, automáticamente mis pecados fueron perdonados todos. Y dice, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras. Es decir, no porque yo vaya a purificarme. Amén. No por obra, para que nadie se gloríe. Entonces sigue diciendo también Romanos 3:24, siendo justificado gratuitamente por su gracia. ¿Cómo es que nos justifican? Gratuitamente. Gratuitamente por su gracia. ¿Dónde cae entonces la doctrina de la indulgencia? De la venta de misas, de la venta en los rezos y todas estas cosas. ¿Dónde queda? No, pues ya sería otro tema, pastor. Ya Sí, sería ok. Dice que el asunto es que es gratuitamente. ¿Cómo nos salva Él? Gratuitamente porque Él pagó el precio. Gratuitamente por su gracia, mediante la redención, que quiere decir pagar la deuda que es en Cristo Jesús. Es decir, hay una redención, somos redimidos, somos rescatados, somos comprados por medio de la muerte y el derramamiento de la sangre de Cristo en la cruz del Calvario. Por tal razón la Biblia establece, y ya lo hemos explicado, que de la misma manera que el ladrón de la cruz entró al cielo siendo un ladrón, es increíble, Jesús llegó al cielo no con un apóstol. Un ladrón. Con un ladrón llegó. Con la peor calaña de la tierra. Ahí llegó Jesús. Bien, quizás allá arriba decían, ¿y quién será ese que viene con ese que murió con él? Seguro que era un tremendo hombre de Dios. ¿Y quién fue que llegó con Jesús? Un ladrón desechado, que él mismo dijo, estamos aquí pagando un justo precio, dijo él. Pero este no ha hecho nada. Entonces, dice, nos salvó, Romano, Tito 3, 4 al 5 dice, nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiésemos hecho. O sea, no por lo que yo haga, no porque el purgatorio me purifique, no porque yo tengo que ir allí a pagar mi deuda. Cristo pagó la deuda.
Entonces, si decimos que el purgatorio es una realidad, que no es una realidad, estamos diciendo que el sacrificio de Cristo no es suficiente para el perdón de los pecados. Y si el sacrificio de Cristo no es suficiente, ahí estamos en una herejía. Fuerte, no cualquiera. No cualquier herejía, porque es la que tiene que ver con la salvación. Y con, Dice, y con el sacrificio de Cristo. el sacrificio de Cristo es tirarlo por el suelo. Dice, si no por su misericordia somos salvos, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron, todo el mundo, y están destituidos de la gloria de Dios. 24 dice, siendo justificados, otra vez dice, gratuitamente, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Gratuitamente. ¿Mediante qué? La redención, es decir, el pago que hizo Jesús. Dice, siendo justificados. Justificado quiere decir que somos justos delante de Dios. Los injustos somos hechos justicia delante de Dios por medio del sacrificio que Cristo hizo por nosotros. Cuando nosotros creemos en Él, su sangre cubre todo nuestro pecado. Pues ya el Padre no ve a José, ve a Jesús, ve el sacrificio de Cristo. La deuda fue pagada. Entonces Cristo pagó mi deuda. Por tal razón yo no tengo que ir a un purgatorio a purgar mi pecado, porque entonces en vano murió Cristo. Por eso dice la palabra, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Dice también Romanos 3:25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Fíjense, a quien Dios puso como propiciación por la fe por medio de su sangre. Es decir, que Jesús derramó su sangre, porque dice, sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado, no hay remisión de pecado. Entonces él tuvo que derramar su sangre. Cuando a él le dieron 39 latigazos, era a mí que me tocaban. Cuando a Jesús le pusieron la corona de espina, era a mí, se la puso por mí. Cuando Jesús lo bofeteaban, era yo quien merecía eso. Alabado sea el Señor. Y así sucesivamente, cada vez cuando él lo clavaron en la cruz del Calvario, era yo quien tenía que estar ahí. Entonces él se puso ahí para darme salvación y vida eterna, pagando él el precio. Amén. Y no dejando ninguna brecha ni ninguna posibilidad para que haya un lugar intermedio entre el cielo y el infierno, llamado purgatorio, que es un invento total de la iglesia. Dice, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto, mira, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Es decir, que Dios lo pasó por alto, se miró para otro lado. Por eso cuando Jesús estaba en la cruz del Calvario, ¿qué dice Jesús? Padre, ¿por qué me has desamparado? Porque el Padre no lo estaba mirando a él, a su hijo. Era a mí que me veía. Veía mi pecado. Y Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Por eso Jesús se sintió solo en la cruz. El Padre lo dejó solo. Tenía todos los pecados nosotros. Todos los pecados estaban sobre él y él pagó. Y por esa razón, ese ladrón con todos sus pecados entró al mismo día al paraíso. Entonces, la Iglesia Católica diría, primero hablábamos ahorita del limbo, que se inventó para mandar a los niños para allá, ¿entiendes? Por más de 500 años, gracias a Dios que ya lo sacó de ahí y no sabemos para dónde lo mandó ahora. Porque dice a sí mismo que el Papa cerró el purgatorio. El limbo. Cerró el limbo. El limbo parece que el purgatorio es más grande, que cabe más gente. Sí, no, porque al limbo iban los niños y al purgatorio iban entonces los adultos. ¿Entiendes? Entonces, el punto es que casi el purgatorio está siendo cerrado. ¿Por qué? Porque la gente en la Iglesia Católica se salva por sus obras. Por las obras que hace y porque tiene que ir a pagar su deuda. Entonces, si tiene que pagar su deuda, invalida completamente el sacrificio. ¿Dónde está el sacrificio de Cristo? ¿Dónde está la muerte de Jesús? ¿O acaso la sangre de Cristo no es suficiente para perdonar todos nuestros pecados? Dice que Él murió no por los justos, sino por los impíos. Y la evidencia más contundente, vuelvo y reitero, es esa, que ese ladrón entró con él el mismo día al reino de los cielos. Entró con él. Entonces, si la doctrina del purgatorio, entonces fuese una realidad, entonces prácticamente habría que decir que Cristo murió de balde. Vino y murió de balde, porque a fin de cuentas, usted tiene que ir a purgar su pecado, pues la sangre de Cristo no le limpió su pecado. Eso es una herejía. Eso es lo que la Biblia le llama herejía, y es una herejía que está llevando a millones de personas al infierno. ¿Por qué? Porque la gente tiene la fe
de que al fin de cuentas va al purgatorio, purga sus pecados Y va para el y cielo. va para el cielo. Y cuando sale del cuerpo es para el infierno de cabeza que va. Entonces tenemos millones de personas ardiendo ahora mismo en el infierno que pensaban que iban a ir al purgatorio. Y mire lo que dice el texto ya para terminar ese punto. Ah, ya, sí, Para porque terminar ese punto. quiero entrar Fíjese que dice, supongamos, en la historia del rico y Lázaro. Son dos personajes. Y dice la Biblia, eso se encuentra en Hechos, en Lucas 16, 22. Dice, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. ¿Dónde se encuentra el rico ahora? Y en el Hades, es decir, en el infierno, alzó sus ojos, estando en tormento, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Es decir, que estaba en el infierno. Y era un israelita. Pudo haber ido al purgatorio por su pecado, pero se fue al infierno. Y en el infierno, quemándose en el infierno, no en el purgatorio, sino en el infierno, dice que mira para arriba y ve a Abraham. No ve el purgatorio en el medio. No hay purgatorio. Entonces ve a Abraham y dice, Padre Abraham, manda a Lázaro que moje su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy siendo atormentado en esta llama. Y entonces Abraham le dice, mira, tú tuviste tus bienes en la tierra y este males. Ahora él es consolado y tú eres atormentado. Ahora, ¿qué dice? ¿Qué sigue diciendo? Dice en verso 26, además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá, no se puede. Es decir, eso está en Lucas 26, Es mi historia mismo. 16, exactamente. Vamos a leerlo otra vez. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros. Es decir, hay una división. De manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Es decir, que donde se fue, se quedó. Si te fuiste al paraíso, ahí está. Si te fuiste al infierno, ahí está. No hay lugar intermedio ni hay posibilidad de salir. Ahora, ¿qué hace este hombre rico? Le dice a Abraham, pero entonces manda a Lázaro allá a mi casa. Yo tengo 5 hermanos. Para que él le diga a ellos que se arrepientan y no vengan aquí donde yo estoy. ¿Cuánta gente ahora mismo están en ese mismo infierno como ese rico? Quemándose en tormento. Y quisieran que su familia que están aquí sepan que ellos no están en el purgatorio, que ellos están en el infierno. Pero sin embargo, le dice a Abraham, tranquilo, que hay gente en la tierra. Allá tienen a Moisés y los profetas, quiere decir, le están predicando. Tienen a los predicadores para que sea más claro. Predicadores, le están hablando la palabra para que no vengan a este lugar. Y le dice, no, Padre Abraham, es que si se levanta uno de entre los muertos y le dice a ellos lo que hay en el infierno, ellos van a creer. Le dice Abraham, le dice, no. Ellos tienen su... Oye, si ellos no creen a la palabra que le están predicando, aunque alguien se levante de los muertos, tampoco van a creer. ¿Cuántos testimonios no tenemos por ahí de predicadores que han ido al infierno y que Dios lo ha levantado de la morgue? Sí. ¿Entiendes? Y la gente va y escucha y se tira el espectáculo, se tira el show, y cuando le hacen el llamado se van para su casa tranquilos. No se persuaden. Eso es lo que está diciendo aquí. ¿Entiendes? O sea, que no hay arrepentimiento ahora. Ahora, claramente aquí explica que uno va al cielo y el otro va al infierno. Esa es la realidad bíblica. Entonces, el tema del purgatorio, primero, invalida el sacrificio de Cristo, pues no es suficiente en tal caso. Y en segundo lugar, crea un lugar que es inexistente en la Biblia y engaña a la gente creyendo que existe la posibilidad. Porque, óigame, para serle sincero, mire, si existiera un purgatorio de donde a mí me puedan sacar de pena y llevarme a descansar, yo soltaría el evangelio. Wow, ya, usted dio el punto que yo iba a dar, o sea, mi punto todo el día. Porque a fin de cuentas yo lo que tengo que guardar ese dinerito ahí para que recen rápido por mí. Hay que pagar también. Claro, una misa, claro, hay que pagar. Ok, la misa del purgatorio, la misa del purgatorio, la misa del purgatorio. Claro, es para rezar por los difuntos. Yo no te voy a responder ahora, yo estoy esperando que el pastor termine y después entonces hacemos las preguntas. El propósito de la misa, ¿cuál es? Sacarlo de pena. Oh, y ya lo a descansar. Y llevarlo a descansar, porque tienen posibilidad de salir de la pena. Oh, ok. Entonces el purgatorio. Si tienen posibilidad de salir de ahí, ya vemos que aquí dice que no hay posibilidad. Wow,
Pero la doctrina del purgatorio dice que... Y yo negándome a mí todos los días, pero... Entonces, si eso fuese una realidad, pues yo soltara eso y le dijera a mi familia, fuera a una iglesia y preguntara, ¿cuánto que cuesta una misa? Una misa de esa buena para que me saquen la fe, ¿no? Y yo guardar esos cuartos ahí. Y le dijera a mi familia, miren, si ustedes ven que yo me parqué, busquen esos cuartos rápido, vayan y paguen para que me saquen rápido de ahí, no me dejen mucho rato, porque esa es la doctrina. Y de ahí viene el rompimiento de la iglesia con la iglesia protestante, que es cuando Martín Lutero ve a alguien con un certificado de salvación sellado por el Papa, llamado indulgencia, que si usted tiene ese certificado, se encontró con un borracho y le dijo, mira, tiene que arrepentirte, tú así no vas a entrar al reino de los cielos. Y el borracho agarra y saca un papel por aquí atrás y le dice, no, mira, yo tengo mi salvación, yo soy salvo. Tenía su indulgencia. Entonces, fíjense a qué grado llega la venta de la indulgencia, y de ahí que viene se deriva la misa. La misa sigue siendo una venta, ¿entiendes? Según lo caro del muerto es la misa, porque si son muertos pobres, lo apilan todos juntos y rezan por todos juntos. Pero si el muerto es rico, el mismo Papa le hace te oye, no sería, amado, pero es la verdad. Déjeme concluir la idea. Ahora bien, yo busqué el Eso es la verdad, Franklin. Yo me estoy riendo porque yo... No, pero es la verdad. Yo te sorprendido. No, oiga bien, los muertos es la realidad. Los muertos en la iglesia católica, los que son pobres, lo ponen todo en una lista. Y lo dan rápido el nombre, es verdad. Claro que sí, pero cuando es uno pesado, va el sacerdote y lo repiten varias veces. Es una misa para ir solo, porque ahí hay cuarto. Ya me acordé, ¿verdad? No, es la verdad que estamos diciendo. Y lo repiten varias, como una payola, como una payola. Claro, hay que sacarlo rápido de ahí, que él tiene su... Y sí, ahora, ¿qué dice la Biblia acerca de eso? Porque lo que dice la Biblia acerca de eso. Mire, la Biblia dice que la redención en el Salmo 49 es de alto precio y nunca se logrará su rescate. Hablando de los que confían en su riqueza para ser salvos. Dice que nadie puede pagarle a Dios su rescate. Se encuentra eso en el Salmo 49. Hay un verso ahí que explica de eso. Entonces, buscando la doctrina del purgatorio en la Biblia, yo no la encontré. Y empecé a dar vuelta a ver dónde me encontraba con el purgatorio y no lo encontré en parte. Pero sin embargo, caminando por el barrio me encontré con un purgatorio. Ay, padre. ¿Sabe cuál fue el purgatorio que encontré en el barrio? ¿Cuál? Un perro con mucha pulga. Tenía pulga en la pestaña. Ese era un pulga. Mira, Torio. Mira, nosotros estamos riendo porque hay que hacer la cosa un poquito variada y en verdad nos aprendemos y nos gozamos en el Señor. Para que no crean que este tema es algo... amigable, y esto es algo serio. No, mira, claro, nosotros no estamos riendo y todo, pero esto es algo serio que hay que prestarle mucha atención. Vamos a entrar en la pregunta. Vamos a estar que nuestro hermano Franklin esté entrando en la pregunta ya. Exactamente. Mira, tengo varios puntos